Y bienvenidos a esta nueva clase de Raíces Conciencia donde vamos a estar hablando de las grasas y de hecho vamos a desenmascarar la mentira sobre las grasas, que es un nutriente evolutivo y con el cual se ha hablado muchísimo, se le ha categorizado como algo dañino y hoy día nos damos cuenta que en realidad lo hemos estado haciendo mal por bastantes años y nos vamos a ir dando cuenta a medida que avance esta clase. Bien, vamos a iniciar con algo importantísimo. Vamos a irnos hacia atrás, a nuestro inicio como especie. Y cuando nos vamos hacia atrás nos damos cuenta que la grasa fue quien nos permitió el proceso de encefalización. Hay teorías que se van sumando a este proceso de encefalización, como por ejemplo el movimiento, pero dentro de los nutrientes, la grasa forma un papel fundamental que nos permite como especie aumentar nuestro cerebro, nuestro tamaño del cerebro. Se basa en que en nuestro proceso evolutivo nosotros fuimos adquiriendo una densidad nutricional superior, alimentos con mayor contenido de grasa y mayor contenido de proteína, en especial grasas que se fueron convirtiendo en un elemento clave para ese proceso de aumento de cerebro y aumento obviamente de aptitudes cognitivas. Entonces, fuimos buscando alimentos que nos aportaran mayor densidad de nutrientes y mayor energía, lo cual nos permitía, por ejemplo, no llevar toda nuestra energía hacia el estómago para poder digerir y darle espacio a que el cerebro tuviera más energía. De hecho, hoy día sabemos que el cerebro es uno de los órganos que más energía requiere, junto con el sistema inmunológico, que cuando hay un desbalance de salud y, por ejemplo, se está viviendo un proceso de inflamación o una enfermedad autoinmune, el cerebro dice, bueno, te dejo la energía, sistema inmune, y es ahí donde pueden ir reduciéndose esas aptitudes cognitivas, por ejemplo. Bien, siendo así, entonces las grasas, uno de los componentes fundamentales en el cerebro. De hecho, después del agua, tenemos principalmente grasa en nuestro cerebro. Y el mayor contenido de esta grasa corresponde al DHA, que es un tipo de grasa omega 3, y el ácido araquidónico, que es un derivado de la grasa omega 6. Entonces, vamos entendiendo que la grasa no solamente es importante, la grasa es fundamental para poder tener una buena cognición como humanas y humanos. Cuando seguimos avanzando en este estudio de la importancia de la grasa para el cerebro, nos damos cuenta que cuando hay menos acumulación de esta grasa DHA, de esta grasa omega 3 en el cerebro, en el proceso perinatal, nos damos cuenta que hay déficit en la formación de conexiones nerviosas. Esas conexiones que tienen que existir no se generan de manera tan fácil. También nos damos cuenta que pueden haber dificultades para generar sinapsis, menor producción de serotonina y de dopamina, entendiendo que la dopamina es un estímulo de movimiento, es un estímulo de tengo que ir a, por ejemplo, buscar alimento, me motivo para. Y eso disminuye cuando no está la correcta cantidad de grasas en el cerebro. Y de serotonina también, por lo cual la persona comienza a sentirse aletargada o aletargado, ya no se siente con tantas ganas de vivir de alguna manera. Otra cosa importante es que hay un déficit cognitivo y hay mayores índices de ansiedad, agresión y depresión. Así de importante es este tipo de grasa esencial omega 3, principalmente llamado DHA. Y obviamente hay mayor riesgo de déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué digo obviamente? Porque el cerebro no está con una correcta modulación de sus neurotransmisores. Y hoy día sabemos que este tipo de diagnóstico de etiquetas va en aumento y nos podemos ir dando cuenta que está relacionado con esta
carencia de grasas por tantas décadas. Y lo vamos a seguir viendo, lo van a poder entender todo en esta clase. Cuando vamos a mirar el primer alimento que consumimos como humanas y humanos, que es la leche materna, nos damos cuenta que tiene una gran presencia de grasas. Todo lo que ustedes ven acá son ácidos grasos que presenta la leche. Y cuando nos vamos a ver en específico, aporta una buena cantidad de DHA y ácido araquidónico. Omega 3, una parte de un omega 6 bastante específico, pero también nos damos cuenta que en su concentración de grasas hay presencia de grasas saturadas también. Grasas saturadas a las cuales se le ha puesto una pésima etiqueta, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que si está en la leche materna, ¿será que es importante? ¿Será que es necesaria? Pues vamos a ir viéndolo en la clase. También vamos a ir a estudiar que nuestra población humana se fue asentando en lugares y en territorios cercanos, por ejemplo, a lagos, a ríos, a mares, que comenzaban a proporcionarnos alimentos que son altos en grasa. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque de alguna manera la presencia de este nutriente fue marcando cosas puntuales importantes en nuestra fisiología, como por ejemplo que hay una serie de grasas que van a generar la expresión de genes o no. Y aquí encontramos, por ejemplo, receptores en nuestro núcleo para el omega 3, el EPA y el DHA, que va a estar muy relacionado con esa modulación de la inflamación. Entonces, imagínense, inflamación grande, por ejemplo, me golpeo y me fracturo la muñeca. Gracias a ese omega 3 que yo consumo y que está presente en mi cuerpo, en mis membranas, el omega 3 va a ir a informar a nuestros genes que hay que generar procesos de desinflamación. Esto es expresión genética pura, no necesita ningún otro paso. Entonces nos vamos dando cuenta que es algo muy importante. Nos vemos también como el retinol, la vitamina A, que es una vitamina liposoluble, también tiene receptores nucleares, entonces está relacionado con la expresión genética. Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo tenemos mucha presencia de estos receptores a nivel nuclear y a nivel también de membrana en el sistema digestivo alto. Y esto nos ayuda a generar una inmunomodulación cuando comemos, a que no se nos inflame ese sistema inmunológico y si no se nos inflame la barriga. Una baja cantidad de vitamina A, de retinol, perdón, de retinol, vitamina A, cuando está bajo, hay más probabilidades que ese sistema inmunológico no logre modular y se puedan presentar enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Así de importante es la grasa. Otro alimento que es dependiente de grasa, en especial del colesterol, es la vitamina D, que se produce gracias al sol, pero que necesita un propulsor que es el colesterol. Esta vitamina D es más bien una hormona, además de tener receptores a nivel nuclear, está relacionado con cientos de funciones en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso central, en el sistema digestivo, en el sistema de las hormonas, en toda la parte endocrina del organismo, y así suma y sigue. Muy importante. Y bueno, también tenemos hormonas esteroidales que también van a formar y generar una expresión genética o no. Y también necesitan del colesterol. Si se fijan, de todos los receptores nucleares que tenemos, que son 5, 4 de ellos son dependientes de grasa. Pero ¿qué pasa si no están esas grasas? Pues los genes no se expresan de manera correcta. Y van pasando cosas que no son entretenidas. Como pueden ver, la grasa siempre estuvo en nuestra alimentación y que es muy importante para nuestro metabolismo. Y esa cosa que siempre estuvo en nuestra alimentación tuvo una pausa, tuvo un pare. Llegó un punto en nuestra historia humana donde parece que ya no tiene tanto protagonismo. Y esto
pasó por este caballero que les estoy mostrando aquí, Ángel Case, quien, además de experimentar de maneras bastante poco éticas en personas sobre ayunos largos, bueno, en el momento de la Segunda Guerra Mundial hubieron personas que no fueron a la guerra y este hombre experimentó con ellas de una manera brutal, una manera en que hoy día no se podría experimentar porque sería poco ético, por lo bajo. Entonces, esta persona se fue dando cuenta que las enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos iban en aumento. Esto pasó algo así como en el 1952, se fue dando cuenta de esto y empezó a generar una hipótesis cuando viajó por un lado viajó a Italia, un amigo le invitó a Italia y vio que ahí las enfermedades cardiovasculares no eran tan graves, pero en Estados Unidos iban en aumento. Entonces comenzó a crear una hipótesis. Es importante que sepan que en ciencia una hipótesis es una posibilidad, que esa posibilidad siempre hay que buscar pruebas para decir, vale, esta posibilidad tiene algo de cierto. ¿Qué pasó? Que esta persona comenzó a ver la alimentación que habían en empresarios estadounidenses, en banqueros, en hombres de altos cargos, con gran cantidad de estrés, con muchas horas de trabajo, con pocas horas de sueño, con hábitos de alto consumo de alcohol, alto consumo de tabaco. Y bueno, también en sus hábitos había presencia de carne, presencia de tocino, de mantequilla, de alimentos que tenían grasas y colesterol. Entonces generó esa hipótesis de, vale, entre más consumo de grasa, más enfermedades cardiovasculares. Pero como en ciencia hay que comprobarlo, hay que esperar qué es lo que muestran los estudios. Y él efectivamente hizo un estudio que estuvo financiado por algunas industrias que no tenían que ver con la grasa, tenían que ver con el azúcar. Cuando hace este estudio observacional, miró a diferentes países, de hecho 22 países, que se los presento aquí. Si se fijan, está Japón, está Italia. Los que él muestra de ese total de países, solo muestra 6, que son los que se ven en esta curva que presento aquí. Japón, Italia, Australia, perdón, Canadá. Entonces esa curva iba perfecta. A mayor consumo de grasa, mayor enfermedad cardiovascular. Y esto lo publicó en 1953. Publicó este estudio de estos 6 países, donde se correlacionaba consumo de grasa, enfermedades cardiovasculares. Lo presentó en 1955 a la OMS, pero en ese momento la OMS dijo, la verdad es que no nos convence del todo tu hipótesis, así que lo rechazaron. Pero esta persona siguió, aun cuando en 1953 se desenmascaró su mentira. Y esto era lo que les decía al inicio, que en realidad el estudio fue de 22 países, donde además de Australia, de Canadá, se encuentra Chile, Dinamarca, Finlandia, Japón. Y cuando vemos esta gráfica, si se fijan, ya no hay linealidad, ya no hay una correlación entre más grasa, más enfermedades cardiovasculares. Nos damos cuenta de que entonces esa hipótesis no la podía aseverar. Y él lo que hizo fue modificar los datos, tomar solo 6 países y expresarlos. Pero aún así, aunque la OMS rechazó su hipótesis, aunque desenmascararon su mentira, él siguió obstinado en que había una correlación, obviamente, con una ayuda económica de una industria que le interesaba que las grasas no se consumieran, porque era una industria que quería vender azúcar. Entonces se fue generando otro estudio y se creó el estudio de los 7 países.
donde él presentaba estos 7 países que sí correlacionaban que había mayor consumo de grasas, mayor enfermedades cardiovasculares, menor consumo de grasa, menor enfermedad cardiovascular. Y fue así como entre 1959 y 1961 este hombre no paró de publicar, de hacer conferencias, de charlas, de escribir libros. No paró de esto hasta que en 1961 logra aparecer en la portada del Time, diciendo justamente esto, que las grasas eran lo peor, que las grasas generaban enfermedades cardiovasculares. Y tuvo bastante suerte porque tenía un amigo justamente en la Asociación Americana del Corazón que que se llamaba Paul y que dijo, bueno, ven aquí amigo, yo te voy a tomar la hipótesis y la vamos a llevar a recomendaciones poblacionales. Entonces lanzan estas recomendaciones en torno a que las grasas son malas para la salud cardiovascular. Y entonces en 1961, ¡pum!, se impone esta idea y comienza a mantenerse en el tiempo. Porque vemos que en 1984 nuevamente el Time aparece diciendo que el colesterol es malo, que hay malas noticias sobre el colesterol, que el huevo no hay que consumirlo, que el tocino es horrible, pero esto comienza a tomar diferentes flujos. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a hacer revisiones científicas rigurosas, nos damos cuenta que hay múltiples revisiones de estudios donde no hay una correlación entre el consumo, por ejemplo, de grasas saturadas y el riesgo cardiovascular. No hay una correlación. Hay múltiples estudios que nos hablan de que no tiene nada que ver el consumo de estas grasas saturadas con mayor riesgo cardiovascular o menor consumo de grasas saturadas con menor riesgo cardiovascular. Y esto sigue avanzando y ahora el mismo Time que en algún momento dijo que el colesterol y los huevos no eran beneficiosos, en 1999 comienza a decir, mira, que el colesterol tiene cosas buenas también y que el consumir huevos no es malo, de hecho es muy bueno. Luego, en el 2014, hace algunos pocos años, se habla nuevamente de este enfoque, donde la mantequilla aparece en la portada y también nos da este mensaje que en realidad las grasas son buenas y son necesarias. Entonces comienza a haber preguntas, ¿no? Ahora, ¿qué como? ¿Las grasas son buenas o son malas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Son necesarias o no? Y aquí y en ciencia siempre tenemos que pausar, mirar atrás, aprender de nuestras ancestras y ancestros, porque ellos evolucionaron con ciertos estímulos y nuestra genética no ha cambiado desde ese entonces. Momento que donde no había enfermedades autoinmunológicas, donde la presencia de cáncer no era alta, donde había bastante salud y donde las personas en realidad eran bastante longevas. Sí es verdad que habían bastantes muertes infantiles porque no estaba la tecnología médica muchas veces para que esa muerte infantil no se generara, pero las personas que lograban llegar a la adultez podían vivir muy bien hasta los 120, 130 años. Entonces, siempre tenemos que ir a esa parte evolutiva, a la medicina evolutiva, a la medicina funcional que estudia esto. Y nos damos cuenta que las poblaciones ancestrales que presentaban parámetros de salud cardiovascular, cerebral e inmunológica excepcionales consumían gran cantidad de grasa. Acá les pongo algunas de las poblaciones. Por ejemplo, los Masái de Kenia consumían un 66% de grasas. De su alimentación, más del 50% eran grasa. En los Inuit eso sube muchísimo más, porque es el 75% de su alimentación a base de grasa.
En África también nos damos cuenta que sobre el 50%, el 63% de su alimentación era a base de grasas. Todas estas grasas de origen animal, con alta presencia de grasas saturadas, por lo demás. Pero si nos vamos a otras poblaciones ancestrales donde no consumían tantos animales y eran poblaciones que llevaban una alimentación más vegetal, nos damos cuenta que, por ejemplo, las comunidades del Pacífico consumían un 50% de grasas saturadas, de hecho, que eran principalmente a partir del coco, pero aportaban palta o aguacate que generaba ese consumo de grasas monoinsaturadas, por ejemplo, o poliinsaturadas. Entonces nos vamos dando cuenta que nuestras ancestras y ancestros, dependiendo del territorio, seleccionaban sus grasas y que siempre provenían de pescados, huevos, tejido animal salvaje, frutos secos, leche cruda, en algunos casos sangre, palta, coco, piñones, castañas, etcétera. Alimentos que nos aportan grasas. ¿Pero en qué estamos hoy día? Porque ese era el pasado, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a un supermercado, cuando vemos un carro de una familia bastante común o vamos a un refrigerador de alguna persona, nos damos cuenta que lo que principalmente consumen como grasa son aceites refinados a base de omega 6 oxidado, grasas de palma sumamente oxidadas. Y esta grasa de palma muchas veces introducida en comestibles, en ultraprocesados. También muchas frituras, frutos secos que ya no están tostados, más bien están fritos, que además le agregan azúcares y le ponen aceites para que no se oxiden. Y carnes procesadas, y cuando hablo de carnes procesadas no solamente estoy hablando de embutidos, sino que también de estas pseudo carnes vegetales, por ejemplo, a la cual le agregan un perfil de grasas muy malo para la salud, amable para la parte organoléptica de la persona, pero muy dañino. Y además de una ganadería que hace que el animal no se mueva, no reciba luz del sol y que se alimente a base de almidones, principalmente de cereales. Y esto hace que el perfil de la grasa de los animales feedlot o de ganaderías más convencionales, donde están todos encerrados, no es la mejor grasa tampoco. Entonces, nos vamos dando cuenta de cosas importantes. Ahora, les he hablado hartas veces de la grasa saturada. Les dije que la grasa saturada estaba en la leche materna, está la leche materna, que las poblaciones consumían grandes cantidades de grasas saturadas, que sabemos hoy día que una baja cantidad de grasas saturadas en la alimentación no se correlaciona con menor riesgo cardiovascular. Y cuando vamos a estudiar la fisiología real, lo que hay que estudiar verdaderamente, esa funcionalidad de las grasas, nos damos cuenta de que las grasas saturadas no solamente no son malas, sino que son necesarias para el organismo y van a impactar de formas distintas dependiendo de la grasa que sea. Por ejemplo, el ácido butírico. El ácido butírico es una grasa saturada muy pequeñita que está presente en nuestra microbiota. Nuestra microbiota la produce, que va a alimentar a nuestro intestino, haciendo que tengamos un intestino más sano. También a nuestro sistema inmunológico, haciendo que ese sistema inmunológico se potencie y sepa cómo actuar. Y también va a actuar a nivel de todo el organismo, ayudando en el proceso de desinflamación. Siempre se nos ha dicho, o estas últimas décadas se nos ha dicho, que la grasa saturada aumenta el colesterol y que eso es malo. Y efectivamente, el ácido mirístico y el ácido palmítico sí que aumentan el colesterol LDL, ese colesterol que le dicen que no es tan bueno. La verdad es que ese es un tema que tenemos que profundizar en otra clase. Verdaderamente no hay colesterol bueno ni malo. El colesterol es colesterol y es necesario. Tiene diferentes funciones, pero es importante. El problema es cuando hay un colesterol excesivo en un cuerpo inflamado, donde aparecen dos lipoproteínas, la ApoA, ApoB,
que están desreguladas. Ese es otro tema. De todas maneras, voy a hacer alguna clase más adelante sobre esto. Pero tienen que saber que, por ejemplo, el ácido láurico, que también es una grasa saturada, aumenta el colesterol total, pero porque aumenta el colesterol HDL, que es el colesterol que le dicen bueno. Entonces, hay que tener una regulación y esta grasa es importante para otras funciones. Por ejemplo, el ácido láurico y el ácido caprílico, que está bastante presente en el aceite de coco, el ácido caprílico también en la palta, en la mantequilla. Esta grasa es muy, muy fundamental porque es antibacteriana, es antimicrobiana, por lo cual regula muy bien nuestra microbiota y posibles infecciones que hayan en el organismo. La grasa saturada en general nos permite termorregularnos, es decir, usar la grasa como tal como energía, generar un proceso de cetosis sin necesariamente llevar una alimentación cetogénica, sino que en ayuna, si nosotros tenemos grasas saturadas en el cuerpo de calidad andando por ahí, nos promueve justamente ese uso de grasa. Está relacionado con procesos de desinflamación y, como les decía recién, también con esa capacidad antimicrobiana. Entonces nos vamos dando cuenta que la grasa saturada es buena y es importante que esté en nuestra alimentación. ¿Qué pasa? Que si perdemos grasa, perdemos vida. Cuando las personas dejaron de consumir grasa en su alimentación o llevan esta típica alimentación baja en grasas, light, lo que están haciendo es perder capacidad para desinflamar, perder capacidad para regenerar sus células y para modular la expresión genética. Nuestras células tienen una membrana, están envueltas por una membrana. Esa membrana es fosfolipídica, quiere decir que tiene grasas. Y dentro de estas grasas, cada estructura está formada por 3 grasas distintas. La primera grasa, para que sea una membrana saludable, tiene que ser una grasa saturada. Y ya las segundas 2 tienen que ser poli o monoinsaturadas. Cuando no hay grasas saturadas, cuando no hay grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, el cuerpo toma lo que tiene para generar membranas celulares. Es decir, tanto tu membrana celular como tu cerebro está correlacionado con el tipo de grasas que tú comas. Si estás en este momento en una situación donde tu consumo de grasas proviene principalmente de aceite de maravilla, de aceite de canola, de frituras, de ultraprocesados, le estás dando el estímulo perfecto para que esa célula y ese cerebro no se regeneren correctamente, no tengan una buena estructura y termines enfermando por inflamación, por desarreglos y desajustes hormonales, por mala expresión genética, etcétera, etcétera. Hay 2 grasas que son fundamentales, que son innegociables, como le digo yo. Una es el omega 6 y otra es el omega 3. ¿Qué pasa con estas grasas? Que ocupan las mismas enzimas para poder producirse. Entonces, por ejemplo, desde el omega 6 nosotros sacamos el ácido araquidónico, que es fundamental para el cerebro, para procesos también de desinflamación. Y también sacamos uno que se llama GLA, que está entre medio del omega 6 y el ácido araquidónico. Y es súper necesario, por ejemplo, para regular las hormonas, sobre todo sexuales femeninas, en esos procesos de premenstrualidad severas, con muchos dolores o en la plenopausia, es importante integrar esta grasa. Muchas veces, de hecho, se integra como suplemento. Por otro lado, tenemos el omega 3 que va a terminar siendo, o que necesitamos de ahí, el DHA y el EPA. ¿Qué pasa? Que en estas 2 líneas de formación se ocupan las mismas enzimas. Y hoy día la población consume muy poco omega 3, consume muy poco pescado, muy pocas nueces, muy pocas semillas de linaza, muy pocas semillas de zapallo, muy poca carne de libre pastoreo o huevos de libre pastoreo, de gallinas de libre pastoreo, y consume mucho aceites de semilla que además están oxidados. Balance
de consumir demasiados aceites de semillas, ultraprocesados, etcétera, hace que todas las enzimas vayan a jugar en el lado del omega 6 y el omega 3 ya no se puede ir generando bien. Y esto genera desbalances, obviamente. Como yo les decía, el omega 3 y el DHA es fundamental para resolver la inflamación, es fundamental para la reparación de la retina. Entonces, muchas veces pacientes me dicen, Katina, estoy empezando a ver mejor. ¿Qué será? Yo le digo, bueno, es una mezcla de que estás desinflamando tu sistema digestivo e integral y estás aportando grasas que tu retina esperaba que le dieras. Entonces, va mejorando obviamente la visión. También es importante para las neuronas y el cerebro, entonces cuando se produce este desbalance, donde las personas consumen muchos ultraprocesados y muy pocos alimentos reales, comienzan a haber fallos a nivel cognitivo y a nivel cerebral también, además de cambios en la fluidez de la membrana. Las grasas trans, temón. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que comen margarina en vez de mantequilla creyendo que esa margarina es beneficiosa, pero en la verdad es que esa margarina les está dañando la vida, literalmente. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo cardiovascular y los marcadores de inflamación. Las grasas trans, un tipo de estas grasas son sintéticas, son creadas por el hombre y es la toma de los aceites vegetales, que son fluidos, y les agregan ciertos compuestos en un proceso donde además generan tóxicos. Estos tóxicos van a dañar justamente la salud cardiovascular y van a aumentar la oxidación. Por eso es tan importante que evites a toda costa consumir aceites refinados, canola, maravilla, almendra, no importa cuál sea, los aceites refinados siempre van a tener una cantidad de tóxicos y de grasas trans en su contenido que van a ser dañinos y evites a toda costa consumir margarinas. Súper importante esto, ¿por qué? Porque esto sí que daña la salud cardiovascular y la inflamación. Y fue muy trascendental ese paso de la mentira de las grasas a que la industria dijera, bueno, como la grasa animal es dañina, vamos a usar la grasa vegetal y la vamos a vender como algo saludable. Y eso terminó por dañar más la salud cardiovascular y la oxidación y envejecimiento de la población. Yo les decía que la membrana ocupa 3 grasas recién. La primera tiene que ser saturada para que sea saludable, pero cuando la persona ya no come mantequilla y come margarina, el cuerpo ya no tiene tantas grasas saturadas, pero sí tiene grasas trans. Y como se parece la grasa saturada a la grasa trans, el cuerpo dice, vale, voy a generar una membrana y como no tengo grasas saturadas, la primera grasa que voy a poner es trans. ¿Cuál es el problema? Que es muy fácil de oxidar. Entonces viene un radical libre, oxígeno, ¡pum! Y la daña, se oxida, se rompe. Y eso es lo que finalmente va a ir generando ese ateroma, ese daño en la arteria. ¿Vale? Porque se genera un proceso de inflamación, porque hay gran daño en el tejido por esos radicales libres. Entonces, la grasa trans artificial es altamente dañina para nuestra salud. Mientras que cuando vamos a ver que también hay grasas trans de manera natural, nos damos cuenta de que es todo lo contrario. De hecho, el CLA, que no es lo mismo que el GLA que les hablaba antes, el CLA es una grasa que está presente en los animales rumiantes, en su carne y en su leche. Vamos a hablar en algún momento de los lácteos también, pero este CLA sí que es protector cardiovascularmente y sí que es protector para el cáncer y para la diabetes. Entonces, las grasas naturales son las que necesitamos conservar y mantener, incluso las grasas trans naturales, porque sí van a ser beneficiosas. Conclusiones. Y esto espero que les quede, lo puedan propagar porque se nos vendió una gran estafa, una gran mentira que hoy día tiene a la población con un sistema inmunológico, membranas, cerebros muy dañados. Entonces vamos a expandir esto y vamos a llevarnos estas conclusiones para la casa y para toda nuestra comunidad. Evitar las grasas oxidativas e inflamatorias es determinante a la hora de tener salud.
siempre y cuando comas grasas de calidad. Es decir, no sirve de nada sacar las grasas malas si no estoy integrando las grasas buenas, porque la grasa buena es necesaria para el organismo. Hay grasas que son necesarias y de no consumirlas, el deterioro de tu salud general e incluso de tu descendencia se va a generar. Como hay un tema con la expresión genética y el consumo de grasas, tu carencia de grasas puede repercutir en tu descendencia. Una madre, por ejemplo, que no consume la cantidad de grasas necesarias y la calidad de grasas necesarias, termina con un hijo o una hija con, por ejemplo, deficiencias cognitivas, mayor presencia de trastornos de la conducta, menor cantidad de serotonina, de dopamina y todo lo que les hablaba al inicio. Súper importante. Integrar la mayoría de las veces grasas o alimentos grasos a base de alimentos reales, grasas saludables, que tengan un buen origen. Y esto sin ni agregar ni extraer nada. Es decir, vamos a olvidarnos de esos productos que nos vendían como bajos en grasa, reducidos en grasa, light. Todo eso lo vamos a quitar de nuestra vida y lo que vamos a ir integrando son grasas de alimentos reales. Diversificar los alimentos grasos tanto como sea posible según la estación del año y el territorio donde habitemos. Eso es fundamental. Si estoy en la temporada de paltas, incluyo paltas. Si estoy en la temporada de las nueces y además tengo nueces de guarda, incluyo nueces. Si estoy en un lugar donde hay presencia de un montón de aceite de coco, por ejemplo, Ecuador, Filipinas, consumo aceite de coco. Si en realidad estoy en un lugar donde hay más olivas, por ejemplo, Chile, España, consumo aceite de oliva. Voy a buscar los alimentos grasos que hay en el territorio. Eso también es interesante. Y las grasas de calidad en la cantidad y preparación adecuadas es una herramienta que hemos usado toda nuestra historia evolutiva para vivir bien. Es importante que la grasa esté en la alimentación porque influye en la expresión genética, influye en nuestras hormonas, en nuestros neurotransmisores, conexiones neuronales y capacidad para resolver la inflamación, así como en nuestras aptitudes cognitivas y sensitivas. Cuando no hay la grasa necesaria, estas dos reducen mucho. Bien, les tengo un regalito que se los voy a dejar abajo en el link, que tiene que ver con que pueden descargar un material gratuito con los apuntes de la clase, pero además una técnica que no les alcancé a hablar en esta clase porque es demasiado contenido, pero una técnica con la que van a poder cocinar con aceite sin dañar el organismo, que es muy, muy interesante, de una doctora que hizo este estudio. Es una doctora española, Lucía Redondo se llama ella, y hizo un estudio para ver cómo podemos consumir aceites calientes sin dañar nuestra salud. Muy interesante, se los voy a dejar aquí abajo en el link. Y además les quiero invitar a el nuevo curso de Raíces Conciencia, Alimentación Evolutiva. Goza de tu alimentación potenciando tus genes en 3 pasos. Consigna, les quiero enseñar de una manera simple, práctica y didáctica cómo integrar una alimentación evolutiva, incluyendo las grasas, para su vida y para las vidas obviamente de sus familias de una manera bastante simple. Al tomar este curso se van a ir dando cuenta de que probablemente no necesitan ni siquiera una consulta, porque con este estilo de alimentación ya probablemente inflamaciones digestivas, desajustes en el sistema inmunológico, resfríos constantes, van a ir desapareciendo, porque van a integrar lo que su cuerpo y sus genes esperan de ustedes. Espero que les haya gustado esta clase y podamos expandir esta verdad sobre las grasas y expandir la mentira que nos entregaron hace unos cuantos años. Estamos en un momento de cambio, en un momento de mejora y entre todas y todos podemos colaborar en expandir este conocimiento. Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien. Esto es Raíces Conciencia y yo soy Katina Godoy.
Nos vemos en una próxima clase gratuita.